wow, pero es que puede ser muy romántico, pero entonces también con puede la ser familia. muy aventurero. Ajá. Y decía, no, llevar a mis niñas a conocer el desierto. Claro. Mira, entonces, nosotros hemos tenido grupos de amigas que se van y se dicen, nosotros nos vamos mujeres para el desierto y hacen su viaje. En el desierto se ponen su ropa, se tiran su todo, foto. su foto. Entonces, su camello. Claro. Entonces, es un viaje también de amigas que se van solas. Es un viaje familiar. Es muy familiar. Es un destino familiar, es un destino de pareja también. Pero sí creo que hay un ingrediente de aventura. Es un destino de aventura. Te saca un poco de tu zona de confort. Y eso es parte del crecimiento. Para eso que uno viaja. Si tú no quieres salir de tu zona de confort, quédate en tu casa. Entonces, Marruecos te estimula a salirte de tu zona de confort. Y este episodio llega gracias a Unitrips RD, la agencia de viajes que tienes que consultar si estás interesado en ir a Europa. Y lo que más me gusta de Unitrips es que tiene viajes todos los meses con un circuito conociendo Europa, ideal para personas que quieren visitar y conocer Europa por primera vez. O sea que uno cualquier mes se puede planificar y decir, este mes que yo me voy a conocer Europa. Súper. Y ese circuito va a España, y en España las ciudades de Madrid, Zaragoza y Barcelona, y luego va para Italia, y allí podrán conocer a Florencia, Pisa, Venecia y Milán, pasando luego por Suiza, donde va a pasar por los Alpes y Ginebra, y también luego termina en Francia con París y Bordeaux. ¿Qué te parece? Excelente, todas las capitales importantes y un poco más. Aprovechen este circuito de 16 días desde 1.690 euros. Wow, pero yo creo que eso está súper cómodo para que no empecemos a planificar. Claro que ¿verdad sí. que sí? Así que ya saben, Unitrips RD. Para viajar a Europa, consulta con los europeos. Y recuerden que Tupac es el courier que nos trae ese carrito que tenemos siempre antes de salir de viaje. Que está lleno de adaptadores, de ropa, de cables de memoria, todo lo que uno necesita para que ese viaje sea inolvidable. Ya saben, tráelo por Tupac, el courier que te trae un paquete de ventajas. Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight 707. Bienvenidos a Soy Viajero Podcast. Somos Olga Manuela. Y Pedro, tus nuevos compañeros de viaje. ¿Qué nos mueve? Inspirarte a que tengas más viajes que años de vida. Hola viajeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Soy Viajero Podcast, y el día de hoy vamos a hablar de un destino que tiene mucha mezcla cultural, de un destino que si estás pensando en llegar a África puede ser tu puerta de entrada, y es Marruecos. Y estamos muy contentos de que para hablar de este destino tengamos aquí a una institución del mundo viajero, no solo local, sino también internacional, porque nuestra querida Laura Silis nos representa a nivel internacional ya con premios galardonados, que nos puede contar un poquito. Cuéntanos de esos premios, por favor, Laura. Ay, gracias, Olga. Bueno, sí, hemos ido evolucionando un poquito, y la verdad que me siento muy agradecida de que sí, en otros países han reconocido nuestro trabajo, y República Dominicana se ha escuchado mucho. ¿Qué te digo? Así, para mencionarte, recientemente la revista Travel and Leisure nueva vez nos distinguió con escogernos como una top advisor en su lista. Condé Nast Traveler también, que son revistas muy reconocidas a nivel global. ¿Qué más te puedo decir? Forbes, somos la única agencia endosada por Forbes Travel Guide, que eso también es algo que pone a República Dominicana en el mapa. Virtuoso, con Virtuoso, que es el consorcio de viajes de lujo quizás más importante en el mundo, pues también hemos tenido la distinción de ser la asesora de viajes más admirada en Latinoamérica. Entonces, nada, hemos ido ahí. No me gusta contar mucho porque después que la gente calcula y... Espérate, pues entonces no está tan jovencita. Uno que está tratando de echar el pleito. Pero muchas felicidades, Laura, y quería que lo comentaras porque para nosotros es un honor tenerte aquí sentada en Soy Viajero Podcast, porque sé que tus recomendaciones pues vienen de toda esa experiencia y de todo ese trabajo que junto a tu esposo han hecho con TravelWise. Y gracias. Nos gusta mucho que este destino, Marruecos, lo tratemos contigo porque precisamente es un destino que creemos que necesita tener una travel advisor detrás.
porque tiene, digamos que muchas inquietudes, muchas dudas alrededor de ese destino. Así que bienvenida a Soy Viajero Podcast. Muchísimas gracias a ustedes por honrarme con esta invitación. No, realmente para nosotros es un honor tener una institución, como dijo Olga, dentro del mundo de los viajes y sobre todo que ha creado tantas experiencias para tantas personas a nivel mundial. Imagínate tenerla aquí sentada, es un honor para nosotros. Ay, no, gracias. Yo los felicito a ustedes también por el trabajo, como les decía, detrás de cámara, que han hecho un trabajo muy bueno en tiempos récord y me encanta que motivan al dominicano y a quien los escucha, pues no solamente a dominicanos, a quien nos ve, a viajar y a entender el valor que se recibe cuando se invierte en viajar. Así es. Estamos coleccionando memorias Así e historias. es. Que es lo único que nos vamos a llevar. Así es. Entonces vamos a entrar en materia. Sí. Marruecos. La entrada a África, un país en el norte de África con mucha historia, muy enigmático y muy rico en cultura. Cuéntanos de esa primera vez que viajaste a Marruecos y qué impresión te dio ese país. A mí me encantó y siempre quise, lo tenía en mi lista, el ir a Marruecos. Número uno, porque no es tan complicado, es fácil de llegar. Desde Madrid tú puedes llegar en 2 horas y media volando a Marrakech. O sea que quizás la gente dice, ay, está en África. No es lo mismo ir a Marruecos que ir a Sudáfrica. Entonces, siempre lo vi que era algo fácil y siempre me llamó mucho la atención porque es un destino con muchos contrastes a nivel cultural. Entonces, yo siempre trato de entender y aprender lo que no es usual y cotidiano en mi vida. Y si tuve la oportunidad, pues no lo pensé 2 veces. Entonces, realmente no me arrepiento. Fue un destino que hay mucho que contar y si quisiera volver también. Ah, qué bien. ¿Cómo lo describirías en una frase o en una palabra? Una mezcla de caos, más que, pero pues, es un poquito de caos, obviamente, si tú llegas a esta ciudad Marrakech, obviamente hay mucho ruido, un poquito de desorden, pero nosotros vivimos un poquitico algo de eso, o sea que yo te diría más que pudiera describir que te inspira los sentidos, todos los sentidos, los olores, la visual, los colores que tú ves, ¿no? O sea, todo lo que tú escuchas. Realmente, por ahí es que yo entiendo que es donde podemos enfocar el concepto de Marruecos. Es un destino que te contrasta, te inspira todos los sentidos. Ya que tú mencionaste Marrakech, podemos empezar por esa ciudad. Cuéntanos un poco cómo sería tu sugerencia para abordar esa ciudad. Mira, te cuento un poquito. Yo usualmente sugiero a nuestros viajeros que cuando se haga un programa de Marruecos, empecemos por Marrakech. Tiene mucho que ofrecer. Yo diría que 3 noches mínimo. Pudiera ser más, y te voy a decir por qué, porque hay una posible variante. Hay personas que no tienen tanto tiempo para hacer el destino de Marruecos completo. Entonces, ahí, cuando eso sucede y no podemos ofrecer el desierto, entonces ahí yo sugiero Marrakech más una noche adicional. Pero sin hablar del desierto aún, Marrakech tiene de todo. O sea, la Medina es súper impactante, que está bordeada de una muralla que, dependiendo de la hora del día, las murallas cambian un poquitico su tonalidad y eso te encanta. Luego tú tienes la plaza principal, que es donde se mueve. Bueno, de hecho, la primera vez que nosotros llegamos, la primera noche, llegamos ahí y a mí fuimos de noche a caminar en la plaza y habían encantadores de serpientes, músicos, o sea, es ahí que yo te digo un poquito el caos. Yo como que me sentía un poquito abrumada, como un poquito invadida. No era asustada porque sí andábamos muy bien acompañados. Yo sí creo que estos destinos yo abogo mucho por ir con cierta estructura, ir acompañado. Nosotros tenemos muy buenos socios locales en Marrakech y eso a mí me da muchísima tranquilidad porque es un idioma distinto, es una cultura distinta. Entonces, Marrakech, tú tienes un poco de todo. Tienes ese caos, pero a la vez llegas a tu hotel. Nosotros nos quedamos en la Mamunia, que es espectacular. Es como, yo diría que el landmark de las diferentes opciones de hoteles que hay en Marrakech. Ojo, no es el más económico. Nosotros siempre trabajamos mucho en base a presupuestos. O sea, hay personas que nos dicen claramente, mira, yo no tengo tanto presupuesto, mi presupuesto es holgado, es estrecho, y dependiendo del presupuesto, pues hacemos variantes sobre el alojamiento.
Pero sí la Mamunia, el que pueda, pues obviamente es uno de los lugares que nosotros recomendamos, y más que recientemente lo remodelaron. Y es de por sí, yo diría que la Mamunia es hasta un destination, es un destino de por sí. O sea, es espectacular todo el arte, la arquitectura, los diseños, la gente, la hospitalidad, los restaurantes que tienen, los jardines. Entonces, quedarte ahí 3 noches y luego distribuir tu estadía en Marrakech en diferentes actividades. Obviamente se te va un día en la Medina, perdiéndote un poco en la Medina. Hablando de la Medina, contextualizan un poco. Eso es el centro, es la parte como el Old Town, es como la parte vieja, es donde es como el barrio antiguo, vamos a decir. Antiguo, el casco antiguo, correcto. Okay. Entonces, es grande, no tan grande como Fez, que te puedo contar un poquitico más adelante sobre eso, pero sí es hasta cierto punto un poco más turístico que el de Fez. Pero sí es parte de tu caminar por los callejones, la tiendecita, el café, caminar, toparte con la gente. Entonces, perderte, me gusta esa palabra ahí, porque el perderse como que da una sensibilidad del destino y como que uno lo absorbe bien. Como que ir caminando, obviamente, con un punto final, pero sin una ruta ya definida, porque ahí uno va viendo, como usted dice, los restaurancitos, va sintiendo la cultura, la gente, el sonido. Eso es parte de la experiencia. No, y yo te diría, Pedro, que yo siempre digo que a mí me encanta el término perderte en un destino, porque si bien es cierto que al principio dije la importancia de la estructura, de ir acompañado con un guía local bueno, etcétera, también es importante tú ensuciarte un poco las manos, ¿tú entiendes? Sentarte, entrar en una casa de un local, que te brinden un café. Yo he hecho eso muchísimas veces. Eso es parte de tu codiarte, entender. Nosotros en este viaje entramos en Fez a un preescolar. Qué chulo. Entramos, nos asomamos a un preescolar, entendimos cómo era la dinámica con los niños, me encantó. Entonces, en la Medina, para volver al tema de la Medina, sí es algo clave. Hay muchos riads, los riads son como palacios locales. Entonces, muchos de ellos lo han convertido en alojamientos, en hoteles. Entonces, yo los recomiendo muchísimo también, porque es una forma de comprender un poquitico más la cultura, la historia. Entonces, sí siento que hay uno que se llama la Sultana La Medina, que está muy bien de precio, y nosotros también lo recomendamos para las personas que no quieren pagar un Royal Mansur. Royal Mansur, por ejemplo, probablemente es la propiedad en Marrakech más estrambótica, más costosa, pero la Mamunia sigue siendo como el landmark. Entonces, la gente que quiere me dice, Laura, yo quiero lo mejor. Escoge entre la Mamunia y escoge entre Royal Mansur. Yo sí creo, esa es mi opinión muy personal, que el alojamiento donde tú duermes es parte importante de la experiencia. Sí. O sea, pero yo respeto a la gente. Hay gente que me dice, Laura, no, para nosotros el alojamiento, yo no quiero gastar mucho. Yo, bueno, pues... Mira, mi filosofía en los viajes es... La ciudad es tan bonita como el hotel donde te estás quedando. Porque si uno va a descansar a un sitio un poquito feo, uno se siente la ciudad así. Total. Me pasó en un viaje que hice recientemente. Por un tema de presupuesto, decidimos que ese hotel iba a ser un poquito de menor calidad. La ciudad la sentía así mismo. Ahora en otro, que el hotel estaba mejor, uno siente hasta las luces. Entonces, tal cual como usted dice, el hotel es muy importante. No me diga usted descansar. que me pongo guapa. Me pongo guapa. Entonces, ya hablamos en la Medina de perderse. ¿Qué otra cosa hay en Marrakech? Me había comentado como los Jardín Mayorel. Sí, mira, eso vale la pena. Te voy a decir por qué. Hay gente que quizá opine diferente que yo, pero así como te dije al principio, que en Marrakech tú encuentras como que hay mucho ruido, mucho caos, resulta que están estos jardines, los Mayorel, que tenían toda la vida por si no me equivoco, fue un pintor francés que diseñó estos jardines. Y luego Yves Saint Laurent, que se mudó por un tiempo a Marrakech, vio esos jardines, le encantó y empezó como a visitarlos más, y luego junto a su pareja se como que mudaron y decidieron comprar esos jardines. Entonces los jardines tienen en particular unos contrastes con un azul cobalto. Entonces las fotos te salen buenísimas, obviamente el que le gusta la foto, eso es chulísimo, y ahí tú tienes el museo de Yves Saint Laurent, incluso creo que las cenizas de él están ahí, la tienen ahí. Entonces realmente el lugar se percibe un silencio, como una paz. Por eso te decía que es un poco el contraste. O sea, no es que sea la actividad primordial o principal, pero yo sí recomiendo que si te vas a pasar 3 noches, hagas un poco ese cambio de esa transición de pasar de la Medina
a ir un rato a visitar los jardines. También otra cosa que sí recomiendo es ir a las afueras de Marrakech, como a 1 hora están las montañas Atlas, está parte de, y ahí tú encuentras, por ejemplo, nosotros fuimos a el retreat de Sir Richard Branson, que él tiene un Ghasbat Amadot se llama. Es una propiedad que es parte de la colección que él tiene de Virgin, y él... tú puedes quedarte a dormir ahí. En el caso nuestro no fuimos a dormir, pero sí fuimos a almorzar. Es un lugar que está en los altos con una vista preciosa. Pero para tú llegar ahí, tú tienes que pasar por alguno de los pueblos bereberes, donde están los bereberes, que son los locales. Sí. Es como en la parte rural, en las afueras de Marrakech. Y entonces tú tienes ese contraste de salir del centro para ir una tarde no, eso tiene que ser un día completo, a las montañas Atlas y ir a ese retiro, como un retreat. Entonces te dan tu comida típica, tú puedes disfrutar la vista en la terraza. A nosotros nos encantó. Pasamos un buen rato, aparte de que luego más adelante pasamos por uno de las tiendecitas de los pueblos, tú ves cómo hacen las alfombras. Entonces creo que es un poquito más de inmersión en la cultura, sin irte muy lejos. Y yo también los recomiendo para aquellas personas que no pueden hacer una experiencia completa de Marruecos, que eso nos pasa muchísimo. Tú no te imaginas cuánto nos pasa. Hay gente que dice, ay, Laura, pero que yo quiero ir a Marruecos, pero yo no tengo los 10 días. Yo voy a estar en una feria. Mucha gente que va a ferias en Europa, que van a París. Y quieren cruzar. Que van a Madrid. Entonces decimos, pero bueno, hazte una escapadita de 3 o 4 noches, hace Marrakech intenso las primeras 2 o 3 noches y luego tú puedes hacer un day trip a este sitio, que como te digo, a las afueras. Entonces sí, siento que eso es algo, por ahí más o menos te expliqué un poco por dónde anda la parte de, y si no puedes hacer toda la ruta completa, entonces ahí te decimos, pues entonces completa la experiencia. ¿Tú quieres una experiencia de un desierto? No puedes llegar al Sahara. Vamos a hacer el desierto de Agafay, que te queda 1 hora de Marrakech. Y ahí tú tienes una experiencia, es un desierto de piedra, no es la chulería del desierto del Sahara, pero tienes unos glamping buenísimos, ahí hay propiedades chulísimas que nosotros trabajamos mucho con, por ejemplo, White Camel es una de las que nos gusta. Entonces tú tienes ahí esa experiencia de dormir en un glamping y no te tienes que pasar los 10 días completos en Marruecos. Entonces... Pero el que sí puede hacer los 10 días, yo sí les recomiendo que quizás descarten esa parte y continúen el recorrido. Ok. Buenísimo, pues ahí nos quedamos con una vista y contrastes de Marrakech. No quería dejar de mencionar que hablaste de los riads. Sí. Y ahí otro dato, uno entendiendo el destino, pues también se presta mucho para que medio engañen con decir esto es un riad y que realmente no lo son, o sea que no tienen como el trasfondo cultural. Así es. Entonces otra de las cosas por la cual pues venir ya con una recomendación y un aval en términos de alojamiento. Totalmente de acuerdo, eso pasa muchísimo. Porque si hay un temita ahí. Yo creo que sí, que te venden gato por liebre. Ajá. Y si pasamos ya a la ciudad de Fez. Sí, mira, antes de hablar de ciudad de Fez, yo te podría decir más o menos cómo yo sugiero el recorrido. Porque, por ejemplo, Fez, yo lo que haría es, si ya tú vas a conocer Fez, el recorrido ideal es hacerlo primero el desierto. O sea, tú de ahí te vas al desierto. ¿Qué pasa? Para tú llegar al desierto de Sahara, tienes que dormir por lo menos una noche en Ouarzazate. He escuchado que el trayecto es largo. Es muy largo. A mí al principio me tenían como la cabeza grande. Mira, que si tú te mareas, tienes que tener cuidado porque tienes que cruzar las montañas Atlas, que son muy curvas. Hay mucha curva. Pero las vistas son tan hermosas. Yo personalmente, yo me siento adelante en el vehículo y trato de enfocarme y como que me fue muy bien, yo no me mareé. Pero sí siento que vale la pena. Las vistas son increíbles, tú haces paradas en el camino. En el caso nuestro, paramos en Ouarzazate, nos quedamos en Escoura también, que hicimos varias paradas en ese camino. Hay unos estudios ahí de filmaciones que han filmado algunas películas que se llama, por ejemplo, el Lawrence of Arabia, que se ha filmado también en Wadi Rum, en Jordania. También en estos estudios se filmó parte de... Entonces, hay unos estudios ahí que se han hecho como algunas... El setting es muy favorecedor para este tipo de películas y como el trayecto al desierto es tan largo, pues casi siempre el programa suele
abogar por una parada en esos estudios, tú entiendes un poquito cómo Una es atracción. eso, almuerzas en el camino y nosotros dormimos en un sitio que se llama Casbat Dar Alam, si mi memoria no me falla, que es chulísimo también porque es como un sitio, es un palacio que lo han adaptado para que las personas puedan como dormir, los que van al desierto, así como ese hay varios más, pero tienes todas las facilidades, te dan tener un spa muy agradable, es como un oasis en el medio de la nada. Es decir, ellos están tan interesados en recibir, en crecer el turismo, que han buscado la forma de promover que el que quiera ir al desierto, hacérselo más agradable. Entonces, yo recomiendo que sí, que se haga esa dormida, se quede en un lugar como estos, tú sabes, una rica cena típica, con la gastronomía típica de Marruecos, marroquí, que eso es bastante buena, vamos a decir, es buena, no es mi favorita, pero es buena, se come bien. A mi esposo le gustó mucho más y a mi sobrina que andaba con nosotros en ese viaje. Pero la experiencia te la han agradado. Entonces luego el otro día ya tú te cambian el vehículo, vas en un 4x4 y ya empiezas el trayecto a llegar al desierto. Entonces en el desierto de Merzuga hay un campamento 5 estrellas. O sea, yo no te puedo explicar ahí. Es ducha, tú tienes tu baño, tu cama king, estás en el medio del desierto, super boutique, creo que eran 5 o 6 cabañas y tienes te hacen tu mousse, te hacen un show con tambores, tú tienes una cena rica, el desayuno, el camello al atardecer, entonces tú tienes esa experiencia previa a llegar a Fez. O sea, por el tema como la lógica geográfica es tú hacer esa experiencia antes de llegar a Fez y luego seguir a Casablanca, que es donde yo recomiendo que se termine el viaje para luego emprender el regreso. Pero no sé si tú crees que te abunda un poquito más o algo así. Claro, sí, cuéntanos un poquito más de, Si me dejas hablando, de yo la hablo. experiencia en el desierto. Claro, y ¿Qué lo es de los eso que vamos camellos. a hacer en el desierto? Mira. No vamos a quedar ahí una noche. Sí, Anécdotas. Mira, yo he tenido varias experiencias durmiendo en el desierto y cada una ha sido muy diferente. La del Wadi Rum es otro setting totalmente diferente. Aquí tú estás completamente solo, donde lo que tú ves es hacia donde alcanza tu vista el horizonte. Entonces, eso es diferente. En Wadi Rum tú tienes todo es como rojo, es arena roja, chulísimo también, a mí me encantó. Pero aquí, por ejemplo, tú tienes unas cenas ricas, las estrellas, el cielo estrellado, eso es impresionante. Tú dices, Dios mío, tú miras arriba y tú dices que realmente no somos nada. Ahí es que tú recuerdas, yo siento, te hablo de mi experiencia personal, que yo me acuerdo de lo pequeños que significantes que somos. Entonces, es una experiencia que te ayuda a centrarte, te ayuda a ser agradecido, te ayuda a conectar contigo mismo, te ayuda a conectar con los demás, porque algo que a mí me enamoró es la hospitalidad del local, los bereberes. Ahí tú tienes, son los bereberes. Entonces ellos te reciben, no hablan el inglés muy básico. Ahí yo sí tengo una anécdota muy, muy jocosa. Bueno, si ustedes me siguen, Claro. ¿saben? Sí, claro. No, ustedes saben que a mí me encanta una foto. O sea, a mí me relaja mi familia, todo el mundo en mi casa, mis amigos, qué sé yo, la foto para qué. Entonces, a veces yo saturo tanto con el tema de la foto que yo digo, mira, no se preocupen, que yo voy a conseguir que alguien me tome la foto, ya yo no voy a molestar a nadie, que yo me encargo de la foto. Entonces yo me traté de hacer amiguita de uno de los bereberes que estaba ahí, digo yo, y empezamos, y él simpatiquísimo, yo le enseñaba, tú tienes que hacer así. Yo quería tomarme una foto saltando, esa foto típica que todo el mundo se toma, que tú tienes que agacharte para que tú salgas, que estás muy alto, y para yo explicarle a este señor que él entendiera, tomó como 55 fotos. Entonces yo le decía, agáchate. Entonces yo le hablaba en inglés, pero entonces esa gente no sabe hablar muy bien el inglés. Yo le decía, tú tienes que ponerte down. Mi sobrina se moría de risa. Ella decía, Dios mío, Laura, la cosa tuya. Yo, bueno, y yo lo hice sentar al hombre se sentaba, se tiraba para arriba y sacamos muy buena foto del desierto, realmente. Se logró. O sea, realmente es verdad que hay una barrera del idioma, pero yo creo que las señas y el deseo de tú querer lograr las cosas
marcan la diferencia. No, y el deseo de agradar también, porque como También. el berebere también quiere agradar. Ay, sentirte. sí, así. Mira, lo interesante de esa experiencia de dormir en el desierto, uno puede sentir cómo vivían los nómadas en su momento, las caravanas por camello. Entonces, aunque uno tenga un glamping de 5 estrellas, pero es prácticamente lo mismo, porque ellos vivían en unas tiendas con muchas alfombras, obviamente en el piso, pero uno sentía como que esa sensación de cuando ellos dormían en esas caravanas que duraban meses cruzando el desierto. Y realmente una experiencia muy, muy interesante y muy buena que hay que vivir. Totalmente. No, y lo bueno es que independientemente de que yo te pueda decir que los glamping, que es de lujo, digo, es un lujo limitado. Sí. Es un lujo limitado. O sea, hace un frío esta noche, yo pasé muchísimo frío. Ellos tratan de que tú, pero durante el día hace calor, pero en la noche un friazo. Entonces, tiene sus precariedades. O sea, tú tienes un baño, pero tú sabes, pero sí es lo que tú dices. O sea, no dejas de, si bien es cierto que tienes una experiencia 5 estrellas, no dejas de conectarte, de entender lo básico, las precariedades de cómo, tú sabes. No les resta la experiencia. No les resta. Yo siento que le suma un poquito de seguridad. Sí. Sobre todo nosotros tenemos muchos viajeros que dicen, ay, pero ¿cómo es eso? ¿Y a dónde que me van a meter? Y yo, no, totalmente tranquilo, 100% seguro. Entonces, nada, realmente fue una experiencia muy linda. Yo siento que aparte de, obviamente, de la foto, que quizás es la parte más banal, que es la parte más banal de la experiencia, como te decía al principio, yo creo mucho en la conexión, en lo hermoso de estar en silencio, en una vida tan caótica que realmente todos tenemos. Cada vez más estamos tan envueltos en nuestro día a día, en todos los correos electrónicos, los WhatsApp, todo lo que tenemos que hacer, independientemente de en qué ambiente nos movamos. Todos estamos bajo mucha presión. Entonces, cuando tú llegas a un lugar como esto, tienes que bajar los flaps, como yo digo. Que el tiempo es como que se detiene. Y tú dices, espérate, que yo no soy nada. ¿Y qué tanto yo me voy a preocupar en esta vida? O sea, Dios mío, gracias. Entonces, eso se logra ahí. Eso se logra ahí. Yo lo logré ahí. Lo sentí, como que lo reforcé. Y obviamente luego tú montarte tu paseo de camellos, obviamente es súper divertido. O sea, yo creo que muchísima gente se ha montado en los camellos. Yo creo que yo no voy a decir nada nuevo, pero siempre es un reto tú agarrarte y no irte de boca. Y nada, el paseo en camello es lindísimo. Yo los recomiendo hacer tanto en el amanecer como en el atardecer. Hay gente que quiere quedarse 2 noches. Yo entiendo que no vale la pena durar 2 noches en el desierto. Con una está más que perfecto. Entonces, luego de ahí, sí, Olga, ahí vamos entonces a Fez. Fez tiene cosas similares con Marrakech, pero diferentes a la vez. La Medina es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Es una Medina mucho más grande, creo que tiene como 8.000 o 9.000 callejones. Es mucho más fácil perderte ahí. Y realmente, a mí me pasó ahí, súper cómico, eso fue otra anécdota que yo siempre decía, deme un momentico, le decía al guía, a Jaime, a Beatriz, mi sobrina, dice, espérese un momentico que yo vengo ahora. Y entonces era que me quería comprar algo, ¿no? Era unas tacitas o algo. Y entonces yo vengo ahora y me metí y busqué, que ya yo vi una allí, y en lo que doblé 2 callejones, yo me perdí. Y entonces yo no tenía la batería, se había descargado, entré un poquito en nervio, yo, ay Dios mío, ahora cómo yo voy a llegar a juntarme con esta gente. Eso es parte de, al final encontré un muchachito que sí más o menos hablaba el inglés, para que tú veas, chiquitico, y le dije, mira, yo te voy a dar una propina, acompáñame. Yo estaba en un sitio, ¿y cómo era? Y ahí más o menos el muchachito me llevó y ahí me encontré. Pero eso es parte de la experiencia. Fez me encantó. Nosotros nos quedamos en un riad muy conocido, y vamos a decir que es el Riad Fez, y eso es bastante real. Entonces ahí te hacen sentir súper bien, te hacen, ¿qué te digo yo? Tu welcome amenities. Nosotros que somos también parte de Virtuoso, ellos se esmeraron mucho en hacernos sentir muy, muy especiales. Pero sí, Fez realmente, algo que es algo muy típico ahí, es ir a una tenería. Entonces es fuerte, porque ahí tú ves cómo cortan las vacas, sacan o sea, toda la sangre, ese olor es fuerte, pero yo creo que vale la pena, porque tú ves todo el proceso de cómo artesanalmente hacen todos estos artículos de piel desde from scratch, como dicen los americanos. Tú ves, entonces ir ahí es algo que realmente yo siento que culturalmente vale la pena.
vale la pena. 2 noches en FES puede funcionar, 3 noches también. Si quieres, por ejemplo, participar en un taller y ver cómo ellos hacen la cerámica, las tacitas. Yo traje varios juegos de tacitas de allá, que cuando la gente va a la oficina, yo le brindo un cafecito ahí, se vuelven locos. ¿Y de dónde son estas tacitas? Y yo traje poco porque no quería cargar mucho. O sea, realmente hay mucha artesanía, tú ves mucho talento. FES realmente contrasta un poco, no es igual que Marrakech, tiene quizás menos turístico, como te digo. Cuando hay gente que quiere ir a Marruecos y no tiene tanto tiempo, escogen Marrakech, no necesariamente FES. Entonces ahí, tú sabes, o sea, yo siento que sí. Y sí, vale la pena decir que Fez también fue la capital antigua de Marruecos, lo que deja toda esa impronta cultural que tú bien mencionas. Quisiera, Laura, ¿tú tienes alguna recomendación a nivel de gastronomía? Ya mencionaste la artesanía, que es algo por lo que Marruecos es muy reconocido. Sí, siento que la gastronomía típica allá es el tajín, creo que se dice así, tajín se escribe. Tajín. Y es como si fuera como un stew, como un estofado. Se puede hacer de cordero, de pollo, le ponen cuscús, le ponen garbanzo. Está muy bien, muy rico para un día, para mí quizás 2, pero cuando tú tienes ya todos los días, varios días, tú vas y es más o menos, todos son variaciones sobre el mismo. Tiene muchos. Muy Hay gente que le encanta, pero yo soy un poquito más particular. Entonces, a veces a mí me gusta algo asado, más sencillo. Pero la comida realmente, yo soy más, hablando de mi punto de vista personal, yo soy más de la comida libanesa, árabe libanesa. Me encanta un hummus, me encanta un kipe. Un tipile, una berenjena rellena, tú sabes. Pero ellos son más de estos platos así como caldoso, como con mucho canela, muchas especies, comino. Entonces, estaba muy rico, yo lo disfruté, pero tampoco es que o sea, para que la gente no se asuste, el que me está viendo y diga, ay, eso es lo único que yo voy a comer. No, tampoco no. Quizás fue que yo quise ser más atrevida y en cada uno de estos sitios que íbamos, inventábamos, pero vamos a probar esto y vamos a probar. Entonces, yo probé de todo. Si yo volviera, que pienso volver, probablemente yo sea un poco más balanceada. Pero sí, la comida es buena. Los dulces son mortales. ¿Y hay algún lugar que tú quieres recomendar? De comida. O que haya. Porque sí he escuchado también que de este destino como que no es muy recomendable comer como el street food, como que hay un tema ahí por la contaminación del agua, no sé si a mí me fue muy... A nosotros nos fue súper bien. En un viaje que yo hice a la India, ahí sí yo te digo que fue una experiencia un poquito diferente. Yo pensaba que yo me iba a morir. La India es otro viaje. Yo voy a venir en otro viaje a hablarte de la India. Sentimientos encontrados. Ahí yo sí siento que fue un destino más a tener en cuenta el tema de la calidad o del cuidado de la higiene, etc. Aquí yo no vi ese tema. Restaurantes hay muchísimas opciones. En Marrakech, sobre todo en la Medina, hay muchas opciones de restaurantes, hay rooftops, etcétera. Tú encuentras mucha modernidad también. Y los restaurantes del Hotel de la Mamunia y del Royal Mansour, para mí son muy recomendados. O sea que por ahí. Y también les recomiendo a la gente que va, hay gente que no tiene el presupuesto para ir al Royal Mansour, que probablemente es el más costoso, pero sí tú puedes ir a usar el spa. El spa es toda una experiencia. Y no es un spa normal. El hammam, que es parte de la cultura, te bañan, es todo, para mí te estrujan, te doblan en 4, te exprimen y tú sales nuevo. Entonces, ir ahí, búscalo en internet, métanse en Google y chequen las imágenes del spa del Royal Mansour en Marrakech. Eso es algo que yo se lo recomiendo a todo el mundo. El que no pueda quedarse ahí, por lo menos que vaya a tener esa experiencia o a ir a cenar allá. Okay. ¿Qué costo tiene? Recuerda lo del spa. No me acuerdo, pero yo te puedo decir, digo, no revisé últimamente. Tú sabes que los precios siempre son vivos. O sea, tú y yo estamos hablando hoy y si hay una oferta, pero sí, por ejemplo, al quedarte en el Royal Mansour, dependiendo del riad en el que te quedes, que si son grandes, puede ser $2,000 la noche o algo así. Entonces, tú ves, hay gente que lo paga, hay gente que no. Puede que aparezca una oferta. A veces hay ofertas que nosotros podemos conseguir con Virtuoso, que la tercera noche es gratis, etcétera. Pero sí es una de las opciones, es una opción costosa. Entonces, obviamente, hay gente que
tú sabes, que me dicen, no, yo no quiero gastar eso, entonces nosotros le buscamos la vuelta. Una vez tuvimos, me acuerdo, un viaje de incentivo, una compañía de seguros que nos contrató para llevar a todos sus corredores a Marruecos. Hicimos un trabajo buenísimo porque ese viaje salió súper, súper barato y esa gente vinieron locas y se quedaron en una propiedad 4 estrellas, bastante bien, que no me acuerdo el nombre ahora, pero no era un Riad, no estaba en la Medina. Era una propiedad más grande. Pero óyeme, uno le busca la vuelta. O sea, quizás sacrificamos un poquitico el que no se quedara en una propiedad más costosa, pero los llenamos de muchísimas experiencias. Lo montamos en jeeps. Ellos se quedaron una noche en el desierto. El de Agafay. El de Agafay que queda más cerca. Entonces, yo siento que es un destino que se puede hacer sí o sí. Okay. Tú tengas mucho o no tengas mucho. Sí, siento eso. Entonces ahora moviéndonos un poco a Casablanca, sí. que es una también de las ciudades icónicas por aquella película famosa. Cuéntenos un poco de qué hay que hacer, si vale la pena visitarla y qué tiene de icónico esta ciudad. Mira, yo siento que sí vale la pena. A mí me gusta. Hay gente que no es obligatorio, pero yo creo que las conexiones aéreas son muy fuertes desde Marrakech y desde Casablanca. O sea, tú encuentras muchísimos vuelos saliendo de Casablanca a Madrid, de Madrid. Yo digo Madrid porque para mí, nosotros dominicanos tenemos muchísimos vuelos con Iberia y Europa, desde Santiago, de Santo Domingo, de Punta Cana. Entonces, tú llegas a Madrid, de Madrid a una de estas ciudades, es fácil conectar. Entonces, yo siempre trato de hacer el programa de manera que tú termines en Casablanca, que te queda, no vas a volver otra vez a Marrakech. Entonces, Casablanca buenísimo. Es una ciudad frente al mar, el Océano Atlántico. Mi hotel favorito ahí es el Four Seasons, es lindísimo y es una forma también de tú completar toda una experiencia previa de tanta, ¿cómo te digo yo? De tanta exposición a cambios. Tú pasas del desierto, calor, frío, el caos. sucio, el trayecto para tú llegar al desierto. Acuérdate que les conté que tienen que pasar por Ouarzazate, Escoura, pasar por o sea, tú tienes que pasar. Es como, tú tienes que hacer un viaje tan como denso. Esa es Una trayectoria. Una trayectoria densa. Perderte en los callejones, que el berebere te caiga atrás. Que el encantador te encante a ti. Te encanta que la serpiente. O sea, es tanto esa inmersión que tú terminar en un hotel de esa categoría una noche, que se consiguen precios súper buenos, yo creo que es una forma divina de tú poner el cherry on the top. Entonces, ¿qué tiene muy particular la mezquita de Hassan? Creo por mucho tiempo fue la segunda mezquita más grande del mundo. Ya no lo es, porque ya en Arabia Saudita y otro lugar. En Abu Dhabi creo que está. Exacto, sí. Exacto, la de Abu Dhabi, que es lindísima. Esta es muy bonita también, está frente al mar. Y creo que el minarete es el más alto del mundo. Entonces, realmente la visita a Casablanca obligatoria. Tienes que ir a esa mezquita. Luego está el Corniche, que es como un área como que todo... Mercados. Exacto. Entonces ahí tú tienes restaurante, tienes cafés, es como una vida más... Yo lo que siento es que Casablanca no es tan auténtico, no es la palabra, pero como que no tiene ese arraigo cultural que tú encuentras en Marrakech y que encuentras en Fez y en el desierto. Casablanca es como un set. Exactamente. Así mismo es. Entonces, está muy bien, sobre todo porque por logística te ayuda a completar el viaje y para llegar ahí... Para llegar a Casablanca desde Fez, tú haces una parada en Volubilis, me parece que es una ciudad donde tú encuentras unos restos del Imperio Romano que vale la pena. No es que tienes que ir ahí, pero de paso te queda. Entonces, ¿por qué no ir y tener esa experiencia? Entonces, es como un contraste, el cambio. Fíjate todo lo que te dije de todo la transición de un sitio a otro. Te va llevando a enriquecerte. Ha quedado un poco implícito, pero decimos que el trayecto de esas ciudades lo vamos a hacer por tierra. Por tierra. Mira, yo tuve una cliente una vez que me decía, Laura, que yo no tengo todo ese tiempo, yo lo quiero hacer en avión. Nosotros, me acuerdo que sí, le conseguimos un avión privado, porque ella quería hacerlo todo en avión, y se puede, tú puedes hacerlo, pero ella tenía 4 días para hacerlo todo. Lo hicimos, pero yo siento que se perdió un poco la experiencia al detalle, el tú ensuciarte un poco con el destino, con la gente, con eso que yo hice, que hablaba con... Tú sabes que tú te metes en una casita, Entonces, se puede hacer, pero vuelvo y te digo, o sea, se puede hacer... normalmente la mayoría de la gente lo hace por tierra, en otras palabras.
Y si no quieres, y si quieres hacerlo todo en avión, se puede, pero tiene que ser un avión privado. No hay vuelos regionales así típicos, estructurados, vamos a decir, fijos. Okay. Mira, y hay otra ciudad muy instagramiable que es la Ciudad Azul. Chefchaouen. ¿Qué tú nos dirías de eso? Mira, yo te diría, yo no fui, siempre me quedé con ganas, pero no tenía el tiempo, porque yo venía en ese viaje de un evento en Marbella de trabajo. Yo siempre trato, cuando tengo que ir a un evento de trabajo, conocer algo adicional. Entonces, a veces el tiempo me da y a veces no. En esta ocasión no pude extenderlo y no le di la importancia que tenía a Chefchaouen el resto de los lugares. Ahora, demasiado instagramiable, precioso el azul. Sí hemos mandado a varias familias, sobre todo con muchachos jóvenes, tú sabes, las jóvenes que les encanta la foto, y he tenido opiniones encontradas. Hay gente que me dice, ay, Laura, valió la pena, pero más gente me ha dicho, es la foto. Ya me tomé la foto y no hay más que hurgar ahí. Pero sí, o sea, hay gente que quiere volver. Yo te diría que en una segunda versión de Marruecos, a mí quizá me interese probar y ir a ver qué es lo que hay, qué tal es. Pero no de entrada al que no dispone del tiempo, por las razones que te acabo de contar. Laura, ¿y cuál sería entonces tu tiempo ideal de un viaje a Marruecos por primera vez? Definitivamente, tú dices, ¿en tiempo del año? ¿Qué mes del año? Las dos cosas, ¿qué temporada y cuántos días dedicar al destino? Okay. Pero la temporada es muy importante porque sabemos que hay unos temas de mucho calor o del frío, como en con la Egipto experiencia del desierto. Yo te diría que evitar, a nivel de temporada, evitar los meses de verano. Si tienes que ir en verano, pues ve, pero ya tú sabes, tienes que prepararte. Y evitar ese tema del verano. Y luego, a nivel de días, yo creo que con 9 días tú tienes perfectamente bien para hacer todo esto. Tienes 3 días en Marrakech, 3 días en Fez, un día en el camino, una noche en el desierto, una noche en Casablanca, ahí está más o menos. Okay. Y si le quiere añadir Chefchaouen, pues le puede agregar un par de días más. Okay. Hay gente que a veces va a Rabat, pero igual no es como el core, como que no es el fuerte del destino. Okay. Y una pregunta, formas de llegar y si se necesita visa para uno ingresar a Marruecos. No, mira, ahora mismo se ha facilitado muchísimo el tema de la visa, o sea, realmente no. Y para llegar, como te digo, de Madrid, para mí es la forma más fácil de tú llegar. Hay muchísimos vuelos, Madrid-Marrakech, 2 horas de vuelo, es fácil. O sea, creo que es la mejor forma. No recomendaría por París también. Bueno, de hecho, ahora en enero Air France va a volver a viajar a París. O sea, que tendríamos ahí, pues, el que quiera conectar París, Punta Cana a París, después París-Marrakech, ahí se puede. Pero es un aeropuerto muy, muy movido. Sí recomiendo, o sea, sí he notado la diferencia del servicio VIP a la llegada. Yo creo que es un poco caótico cuando tú llegas, las filas, el no sé qué. Entonces hay gente que agradece tener un acceso privilegiado y que te estén esperando y que tú no tengas que hacer fila. Eso también es algo que ha sido valorado. Pero para responder tu pregunta, sí, la ruta ideal para mí sería vía Madrid. Ok. Y para que los oyentes tengan una idea de qué costo tiene el destino en el tour de los 5 días y en el de los 4 días, un poquito más expreso. Mira, yo te diría que depende, pero por ejemplo, si depende mucho, el ingrediente alojamiento es un ingrediente que pesa muchísimo en cualquier viaje. Entonces tú puedes tener $5,000 por persona, depende, o sea, a mí no me gusta dar un precio así como tan rajatabla. Yo siempre digo, se puede. La gente nos dice el presupuesto y en función del presupuesto yo te digo que con ese presupuesto yo sí te diseñaría agregar una noche aquí, quitar aquí, vamos a quitar este hotel, en vez de quedarte en este, te quedas en este. Uh-huh. O sea, es como... Pero, o sea, sí, se puede y no... Hay gente que dice, yo no tengo problema de presupuesto, ponme lo mejor de lo mejor y también. Ahí claro. Lo que tú quieras, el bolsillo sí. Aguante. Pero sí, o sea, para darte un número así preciso... Yo diría que $5,000, hablando de viajes privados. Sí. Hay muchísimos viajes que son en compartido. O sea, nosotros trabajamos también en Travel, que creo que te lo comentaba, que nosotros en TravelWise trabajamos mucho viajes a la medida, que son diseñados en exclusiva para ti, para tu familia, para tu pareja. Esos viajes son más costosos. Porque no es lo mismo tú tener un guía, un chofer a disposición exclusiva tuya, que tú ir en un tour compartido enlatado, donde los hay que son muy buenos,
donde tú vas con 30, 40, 50 personas más. Nosotros también trabajamos ese tipo de viajes. Nosotros tenemos mucha gente que dice, no, hay gente joven. Hay mucha gente joven que nos llama y dice que yo no quiero nada privado, yo quiero algo enlatado, quiero compartir con otras personas. Nosotros trabajamos con viajes ya estructurados, con otros latinos, y se puede hacer un viaje así. Lo que pasa es que en esos viajes nosotros no podemos escoger el hotel, sino que es en la propiedad que trabaja el operador. Y ahí te pueden salir en $1,000 y pico por persona. Sí, o sea, tirando tu número, depende de la duración, de cuántos días tú vayas, si te quedas mucho, qué fecha del año lo haces. O sea, pero realmente todo se puede. Lo importante es que opciones hay. Y que se tiene el conocimiento y la flexibilidad para hacerlo como la persona quiera. Y yo siento que es un destino también, que quizás tú no me has preguntado eso, como que ¿para quién? Nosotros quería hablar de eso, porque tú te escuchaba con lo del desierto, con lo del Four Seasons, y decía, wow, pero es que puede ser muy romántico, pero entonces también puede ser muy aventurero. Y decía, no, llevar a mis niñas a conocer el desierto. Mira, nosotros hemos tenido grupos de amigas que se van y se dicen, nosotros nos vamos mujeres para el desierto y hacen su viaje. En el desierto se ponen su ropa, se tiran su foto. Entonces, su camello. Claro. Entonces, es un viaje también de amigas que se van solas. Es un viaje familiar. Es muy familiar. Es un destino familiar, es un destino de pareja también. Pero sí creo que hay un ingrediente de aventura. Es un destino de aventura. Te saca un poco de tu zona de confort. Y eso es parte del crecimiento. Para eso que uno viaja. Si tú no quieres salir de tu zona de confort, quédate en tu casa. Entonces, Marruecos te estimula a salirte de tu zona de confort. Y por eso yo siento que el target puede ser gente joven. No se los recomiendo a gente muy mayor, aunque si hay gente mayor, se puede. Todo se puede, todo se adapta. Claro. Pero gente con limitaciones físicas, por ejemplo, yo no recomendaría, porque el tema de el montarte en el 4x4 para llegar al desierto, dormir ahí, desmontarte. Pero todo se puede, todo se puede. Ok, es un destino bien versátil. La moneda hay que cambiar o con tarjeta. Mira, en todos los destinos yo siempre viajo con tarjeta, no importa dónde voy. La tarjeta universalmente aceptada donde sea. Si tú quieres cambiar, siempre es bueno para los tips, para las propinas, cambiar $100 o $200. Okay. Y hasta en el mismo, o en el aeropuerto cuando tú llegues, o con el mismo guía que te pueda ayudar. No es mucho la pérdida cambiaria dependiendo de donde tú la escojas. Pero sí, yo siempre recomiendo, no solamente en Marruecos, con cualquier destino, tratar de tener un pequeño cambio y luego todo con tarjeta de crédito fluye perfectamente bien. Y siempre sugiero que cuando paguen con tarjeta, que casi siempre todo el mundo acepta tarjeta, como te digo, escogen la moneda local, sí. No dólares, porque no te favorece. Claro. Laura, no podemos tenerte aquí y desaprovechar la oportunidad de preguntarte errores comunes que cometen los viajeros, no solamente para este destino. Errores comunes. No investigar a dónde van, no ir de la mano de un experto. Yo creo, así como hay gente que me dice, por ejemplo, hay gente que, nosotros trabajamos mucho con los cruceros, muchísimo. O sea, eso es algo que es muy fuerte para nosotros y es una modalidad de viaje muy, muy conocida. Hay sitios que los cruceros paran, que yo digo, mira, ¿sabes qué? Ahí me dice, entonces compra una excursión. Y yo digo, no compra ninguna excursión. Tú vas a Mícono, tú te vas ahí a andar, no gastes un chele en excursiones. Pero hay sitios que sí, hay gente que se quiere ahorrar dinero en sitios y lugares que luego que tú vas y llegas ahí, te pierdes de accesos que si lo hubieras hecho de la mano de un experto, hubieras tenido ese aprendizaje de primera mano. Y luego llegas a tu casa y dices, cóntrale, no lo hice. Que metía de pata. Me monté, no sé, o en un vehículo con un chofer que no me supo explicar. No entendí bien lo que hubo detrás. Entonces, yo creo que uno de los errores es quererte ahorrar el dinero, sobre todo en ciertos destinos que ameritan un acompañamiento. No tiene que ser el día entero, porque tampoco la idea es tú inundar al viajero de actividades el día entero, que eso es un error. Pero sí, o sea, sí, siento que la gente, si bien es cierto que hoy en día tenemos la inteligencia artificial, tenemos siempre el internet que te lo responde todo, yo creo que ir de la mano de gente que ya se dedica a esto por muchos años, es como ahorrarte sabiduría, ahorrarte conocimiento, ahorrarte sorpresas. Entonces, eso es un error, es querer entender que porque un amigo fue y te dijo, ya tú vas a hacer lo que dijo el amigo. Tú no sabes si el amigo tiene el criterio para darte realmente el know-how. O sea, nosotros obviamente tratamos todos de viajar mucho, el equipo entero,
que es parte de nuestro trabajo, y los sitios que no hemos ido tenemos años de experiencia ya trabajando con muchos destinos. Entonces, en lo que hemos armado 100 viajes a un sitio, ya sabemos qué funciona, qué no funciona. No sé, o sea, esa es una de las respuestas que te puedo dar. Me mencionó que tiene una gran pasión por los safaris, que le gusta mucho. Incluso ella recomendó y le dije, bueno, vamos a estar a Marruecos, que es un destino que siempre quieren, pero vamos a comentar un poco de los safaris. ¿Cuál ha sido ese más impactante que ha vivido y qué lo hizo tan especial? ¿Y qué país recomienda para un primer safari? Mira, sí, es verdad que te lo conté. Yo soy apasionada de los safaris, de África en general. He ido 3 veces. Ahí he tenido la oportunidad de ir 3 veces a diferentes. Una vez fui a Sudáfrica, luego fui a East Africa y luego repetí un poco la combinación de todo. Mi preferencia personal es ir al Masai Mara o al Serengeti, porque es donde tú tienes como el África del National Geographic, o sea, es como donde tú ves la migración. Sudáfrica, precioso también, pero tú no tienes esa visión de ese horizonte de la sabana. De la sabana africana. Entonces, eso es algo que a mí me enganchó mucho más del Masai Mara. Entonces, si tú vas a tener... El que tiene el tiempo para hacer un poco de todo, pues obviamente yo recomiendo que combine el Masai Mara o el Serengeti, que es en la misma reserva. La única diferencia es que el Masai Mara pertenece a Kenia y el Serengeti pertenece a Tanzania. Pero sí, el que tiene el tiempo, entonces puede tener la experiencia de combinar, porque también tú tienes en Sudáfrica la ciudad de Cape Town, que es un espectáculo, es una de las ciudades más bellas que yo he tenido la oportunidad de visitar. Entonces tú puedes hacer safari en Kruger o en Savisand y luego vas a Johannesburgo, tienes la experiencia de un par de noches ahí y luego quedarte en Cape Town. El safari, como te digo, si nos enfocamos en responder tu pregunta sobre safari, mi preferencia personal, eso es algo muy personal, es el Masai Mara. He tenido la oportunidad de hacer también, por ejemplo, el globo. El globo te da otra perspectiva de vuelvo y caigo en lo mismo. Es tú conectar contigo mismo. Cuando tú tienes esa experiencia, tú te elevas y desde arriba tú ves, tú dices, wow, pero es que nosotros no somos nada. Cuando tú ves la inmensidad de ese espacio, de los animales, de la gente, de cómo te hacen sentir. Yo creo que sí, los Masái, ir a visitar la tribu de los Masái, entender un poquitico, aunque se ha hecho un poco más turístico, diría yo, pero no deja de tener ese sazón y ese sabor. O sea que sí, yo siento que África puede ser otro capítulo de yo volver aquí a echar un conversado de... Claro, qué bien. Sí. Número 1, la primero que le venga a la mente. ¿Su país favorito para volver una y otra vez? África, diría que sí. Yo diría que el Safari en África. Eso es independiente de obviamente, que es difícil eso. Es una pregunta difícil, pero sí, te voy a decir que la experiencia de un safari, yo volvería varias veces. Si mañana me dicen ven, yo arranco. Para una auténtica viajera, un destino que superó tus expectativas. Islandia. Ok. El país con la mejor comida que tú has comido. El Líbano. El destino más lujoso en el que has estado. Yo diría que Dubái probablemente. Dubái. El mejor destino en cuanto a relación calidad-precio. Argentina, cuando fui, funcionó bastante bien. Okay. Un destino... Está más caro ahora. Un destino infravalorado que todo el mundo debería conocer. Uf. Yo te diría que Cuba. Okay. Es un tema ahora mismo, yo lo sé, pero ojalá que se pueda ir mucho a Cuba. Okay. El mejor lugar para una luna de miel. Está buena esa. Laura, no sé a dónde me voy de luna de miel. ¿Qué tú recomiendas? Es que vuelvo y caigo en África, pero déjame ver. Ay, Dios mío, me encantan los lugares así. Déjame ver, honeymoon. Pues en Asia, déjame ver. No, Japón está muy de moda para los honeymoon. Tú dices, déjame pensar en yo... ¿Qué quisiera si me casara de nuevo, dónde fuera? Para una renovación de votos. Con luna de miel. Sí. Tú sabes que el gorila trekking, la experiencia en Ruanda. Yo creo que eso puede ser. Chulísimo. Un destino que recomienda para viajar solo y sentirse seguro. Te digo una cosa, el mundo entero. Yo creo que uno tiene que sacar de adentro y no tener el tabú de que no puedo viajar solo. Pero si voy a escoger un destino donde yo fuera sola, me fuera a Tailandia sola. Ay, qué bien.
¿Un lugar favorito en República Dominicana? Jarabacoa. Tiene un sentimiento muy especial en mi vida. De mi infancia. Lo amo, Jarabacoa. Un hotel en República Dominicana que recomiende para una desconexión total. Tortuga Bay. Me encanta. Y finalmente, ¿qué destino sigue en la lista de Laura? Arabia Saudita. Arabia Saudita. Yo quiero ir a Arabia Saudita. Vamos a ver cómo se organizan las cosas para que se dé. Para que eso se dé. Qué bien. Laura, para nosotros ha sido un placer tenerte aquí en Soy Viajero Podcast. La verdad es que creo que más de uno quedó totalmente inspirado y con toda la información también para contactarla si quieren, para hacer ese viaje de ensueño a Marruecos, que como tú mencionas es para todos. No, a Marruecos o a cualquier lugar del mundo. Sí. Claro, a cualquiera. Estamos nosotros felices, sí. felices. Gracias a ustedes por invitarme a compartir un poquito de lo que me encanta y me apasiona. De verdad que es un honor y siguen haciendo esta labor que están haciendo porque realmente yo siento que tenemos que seguir sembrando a la gente. Aunque he visto un cambio radical, pero del deseo de la gente viajar, creo que hay que seguir promoviendo que la gente se salga de su zona de confort y que ande el mundo. Es hermoso, no importa lo importante es aprender y regresar diferente a como uno se fue. ¿Cuáles son? Hacerlo bien asesorado. Claro. Sí. ¿Cuáles son sus cuentas? ¿Dónde pueden seguirla para sus redes sociales? Bueno, yo trato de ser bastante activa en mi cuenta, Laura Muy Silis. activa, Sí, muy Laura activa. Silis. Y TravelWise RD es la cuenta de TravelWise, pero yo manejo mi cuenta, trato de hacerlo bastante diferente para, no sé, es una forma de comunicar un poco, ser un poco más directa de qué es lo que hago y sin confundir un poco a la audiencia. Pero sí, si se animan, síganme y díganme de qué quieren que yo les cuente y les hable y les comparta. Para Bien. mí es por Instagram, @Laura Asilis. Asilis. Perfecto. Sí. Bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon. Para nosotros ha sido un placer tenerla por aquí y espero que puedan seguir disfrutando de nuestras historias y nuestros capítulos en Soy Viajero Podcast. Y si te gusta viajar, no olvides suscribirte al canal y si nos escuchas por Spotify, danos las 5 estrellas. Esto fue Soy Viajero Podcast. Hasta el próximo viaje.